Es a orar de nuevo, pedirle al Señor la dirección, porque hoy nos ayude. Voy es despacio, así que si nos dan las 4 de la tarde, no. El que haga caras, él pierde la salvación. Amantísimo Señor, te damos infinitas gracias por permitirnos otra vez estar aquí, Señor, reunidos el día del Señor, tu día de reposo. Gracias porque tú eres bueno. Eres grande, eres misericordioso, Señor, y hasta el día de hoy, 2021, octubre, nos has sostenido. Hasta el día de hoy has puesto comida en nuestra mesa. Hasta el día de hoy nos has dado salud y los que hemos enfermado nos has dado las fuerzas, nos has dado la paz, nos has dado, Señor, la seguridad de que en ti estamos confiados, como dice Pablo. Y que así como dice Job, nos has dado esa fe para creer que aunque tú mismo nos quitares la vida, en ti esperaremos, porque tú eres bueno. Y si tus propósitos son buenos, y si quieres llevarnos, así será, y si quieres que nos quedemos, así será. Y nos gozaremos y te alabaremos tu nombre santo, porque tus propósitos y tus actos son perfectos. Gracias Dios por mi hermano Raymond también. Oro por él, por su salud. Tú sabes que también, Señor, ha pedido y ha elevado estas súplicas. Y anoche lo hacíamos también en su hogar, pidiéndote, Señor, tu misericordia y su gracia para que tú toques su cuerpo, Señor. Y en el nombre de Jesucristo, si es tu voluntad, sanes su cuerpo, Señor. Le des completamente su sanidad también para que él pueda estar bien en todo, Señor. Señor amado, rogamos que nos quites la incertidumbre, que nos quites el miedo, que nos quites las preocupaciones, las angustias, que no permitas que lleguemos a la depresión, nunca, sino que nuestra vida sea una vida gozosa, en donde estemos, en nuestro trabajo, en el estudio, Señor. Te amamos, Padre. Amamos a tu Hijo Jesucristo, que vino al mundo, como decía el hermano Reino, para darnos el regalo de la salvación, para tomar nuestro lugar y sufrir los dolores que nosotros merecíamos sufrir. Señor, gracias. Señor, gracias, y por eso estamos aquí, por gratitud, porque tú nos has traído. Nosotros no queríamos venir, pero tú nos has traído y nos has cambiado y nos has dado un nuevo propósito en nuestra vida. Te alabamos por eso y nos quedamos en esta hora esperando la guía de tu Santo Espíritu. Nos quedamos en esta hora esperando que tú nos hables a través de este mensaje, porque oramos, Señor, en los méritos de Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, hemos estado estudiando el libro de Génesis y pues ha sido algo bien interesante. Recuerden que el énfasis que yo le he dado y que debemos darle al libro de Génesis es que en toda la Biblia encontramos a nuestro Señor Jesucristo. Yo les he explicado varias veces que muchos desprecian el Antiguo Testamento porque creen que el Antiguo Testamento es como si fuera una serie de libros, de 39 libros en el que el Dios que se describe allí como que no es nuestro Dios, porque pues era duro, soberano. Muchas veces algunos dicen que era cruel y él enviaba juicios terribles. Entonces, de tal suerte que hoy muchas iglesias, un gran porcentaje de las iglesias cristianas, lo dejan a un lado el libro del Antiguo Testamento y se dedican a predicar a Cristo en el Nuevo Testamento. Entonces, nuestra tarea es mostrar que Cristo está en toda la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué queremos mostrar que nuestro Señor está en toda la Biblia? Porque Él lo dijo. No porque Félix lo dijo, no porque los pastores lo dicen, sino porque el Señor lo dijo. Entonces, no tengo aquí para mostrarles, entonces van a tener que abrir la Biblia hoy, hermanos, lo siento. Entonces, el libro de Génesis nos habla de Jesús, por eso estamos predicando Génesis, porque es un libro que nos habla de Jesús, nos habla de Jesús en la creación, nos habla de Jesús en el pacto que hizo Dios con Adán y Eva, nos habla de Jesús en la caída, nos habla de Jesús después de la caída, nos habla de Jesús en el progreso de la civilización hasta Noé, nos habla de Jesús en el diluvio, nos habla de Jesús después del diluvio.
Ahora nos habla de Jesús generaciones después, de los hijos de Noé, de Sam, de Sem, de Jafet, de Cam. Y nos habla más adelante hasta llegar a Abraham. Y nos habla de Jesús, todas las historias, la historia de Babel, el llamado mismo de Abraham nos habla de Jesús. Tremendo, ¿no? Tremendo porque lo hemos podido ver en estas predicaciones y podemos verlo en la Biblia. Y eso nos anima a estudiar Génesis. Porque es que nos habla de nuestro Señor. En Lucas 24, lo leímos la semana pasada, el Señor Jesucristo se encuentra después de su resurrección con dos hombres que iban caminando, lo que se conoce como el camino de Maús. Y uno de esos hombres se llamaba Cleofás. Y ellos iban muy tristes porque Jesús había muerto. Y parece que se les había ido al piso la esperanza a estos discípulos. Porque ellos esperaban a un Salvador, esperaban a un libertador, esperaban un rescate diferente. Ellos esperaban que este hombre que llegaba, Hijo de Dios, el Cristo, tuviera gran poder. ¿Se escucha bajito para los que están en internet? Perdóname un segundo aquí. Se escucha bien, hermano Vélez. Gracias, hermanita Liliana. Gracias a todos. Por favor, póngale volumen a todos los que están allí para que puedan escuchar. Bueno, muy bien. Gracias. Está bien, no hay problema. No hay problema. Ya terminamos aquí. No me falta, esto no lo hemos visto. Entonces el Señor en el camino de Maús se encuentra con ellos y ellos iban diciendo, y ya iban hablando, y lo curioso es que cuando ustedes leen el relato de Lucas 24, es un relato muy divertido, ¿no? Porque ellos dicen, ay, no, nosotros estamos tan tristes, esperábamos que iba realmente a restaurar a Israel, y se murió. Y el Señor en Lucas 24, verso 25, esto le molesta mucho, porque Él estaba resucitado. Y Él se les presentó y ellos no podían verlo, como que estaban velados sus ojos y no podían distinguirlo. Esa es la palabra que quería buscar. Entonces dice en Lucas 24, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Tantos años los judíos en el judaísmo estudiando los libros del Antiguo Testamento, los profetas mayores, los profetas menores, todos los libros, y no entendían. Y les dice insensatos y tardos de corazón. Porque uno puede ser tardo de corazón, hermano, para creer. Yo espero que ustedes no sean tardos de corazón para creer lo que el Señor dice. No, debemos ser rápidos para creer. Y dice Jesús, no era necesario, le dice a ellos dos, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Luego ustedes no lo aprendieron en los profetas. Él tenía que padecer, sufrir y luego entrar en su gloria. Van a encontrar ustedes ese mensaje en la Biblia. Sufrimiento, padecimiento y luego gloria. Van los dos juntos. Sufrimiento y gloria. Ese es el mensaje del Mesías. Entonces le recuerda el mensaje, les dice, no era necesario. Y es una pregunta obvia para los judíos. Y le dice, y entonces se toma el tiempo, ¿no? Ellos dos estaban ahí, se sientan ahí y les dice, siéntense acá. Bueno, eso no está en la Biblia, eso se llama eisegesis, ¿no? Lo estoy poniendo. Mi hermano Andrés me mira así como, ya no vuelvo a esta iglesia. Entonces él les dice, siéntense aquí, quiero cafecito. No sé si había café en ese entonces, mi hermano Diego me tiene que decir. Entonces dice, y comenzando desde Moisés, dice el texto, imagínense, comenzando desde Moisés, ¿comencé desde dónde? Desde el Génesis. Jesús cogió desde el Génesis. Dice, y siguiendo por todos los profetas, o sea, cogió Génesis, Pentateuco, luego empezó profetas, más menores, mayores, pasó todos los profetas. Imaginen cuánto tiempo. Hoy entonces me imagino que él tomó algunos textos, yo no creo que haya leído todo la ley, la Torá, ¿cierto? Dice, y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. O sea, Jesús hizo la tarea. Mire que la Biblia habla de mí. La Biblia habla de mí. El propósito del Génesis y del Éxodo, lo que leía mi hermano, ahora en Éxodo 19, es hablarnos de nuestro Señor.
Nosotros no podemos separar eso y por eso debemos siempre estar opuestos a cuando se enseña la Biblia y sale uno de la reunión y ni mencionaron al Señor, ni mencionaron a Jesús, no mencionaron la salvación, ni la obra de redención. ¿De qué era hoy el sermón? Hoy era, lo he dicho varias veces, de Sansón. ¿Y qué aprendió? No, que uno tiene que ser fuerte, tiene que ser valiente, decidido, que hay potencial en nosotros y uno finalmente va desarrollando ciertas habilidades y destrezas y llega y el Señor finalmente lo ayuda a uno a vencer. Ese mensaje no es el mensaje del Evangelio. Porque ese mensaje sin Jesús, cuando yo predico un mensaje sin Jesús, ese mensaje lo puedo predicar en una sinagoga, lo puedo predicar en una reunión de musulmanes, en una, ¿cómo se llaman los de musulmanes? Una mezquita. Lo puedo predicar en medio de otras religiones, la religión de Roma, y no pasa nada, todos salen. ¡Qué mensaje tan fabuloso! ¿Y qué hubiera dicho Jesús? Insensatos y tardos de corazón para creer lo que dicen los profetas. Y cogería la Biblia, Señor, y no se sientes. Le voy a mostrar que toda la Biblia hablas de mí. Esa tarea es bonita. Lean toda la Biblia, hermanos. Y bueno, más adelante encontramos que, aquí lo voy a estar moviendo, el Señor luego en Juan, cuando el apóstol Juan hace su relato, en Juan capítulo 8, y bueno, hay otros textos de la Biblia que los he compartido con ustedes, pero aquí él está repitiendo las palabras de Jesús, Juan. Ya vimos que Lucas lo hizo ahora Juan. Y Juan 8:56 dice, Jesús está hablando, ¿no? Aquí el que está hablando es Jesús, dice, Abraham, y está hablando a judíos, dice, Abraham vuestro padre, porque ellos, los judíos, una cosa de las que se enorgullecían era de ser descendientes de Abraham. Y entonces dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Uy, tremendas palabras de Jesús, ¿no? Diciéndole a los judíos, ¿saben de qué se gozaba Abraham? A ellos que se creían los hijos descendientes de Abraham. Él se gozaba de que había de ver mi día, de que un día iba a ver mi día. Y lo vio. Y se gozó, dice allí. Entonces, claro, los judíos, miren la pregunta que le hacen en el verso 57 y 58. Entonces, y bueno, es la pregunta obvia, ¿no? Del que no quiere entender la verdad y como que se hace el loco. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, puedes tener unos 30 años más o menos, estás pollo. Más o menos mi edad. No, 30 años tiene mi hijo, nuestro hijo mayor tiene 30. 30 años, joven, ¿no? El Señor Jesús. Y ellos le dicen, me imagino que ellos eran muy maduros, ¿no? Le dicen, aún no tienes 50 años, yo te miro, no tengo canitas ni te veo así de 50 años. Pregunta, ¿y has visto a Abraham? ¿Qué tipo de pregunta es? Sarcástica, ¿no? ¿Tú qué te crees? Dice que Abraham se gozó de tu día y lo vio. ¿Cómo que te vio? Luego, ¿a qué horas te vio si tú tienes menos de 50 años? ¿Cómo que te vio? ¡Ridículo! ¿Cómo es que Abraham te vio? Y pregunta, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¡Oh! Tremendas palabras de nuestro Señor poderoso. Yo soy antes que Abraham. Y utiliza un término que es el mismo que le dijo el Señor cuando se le presenta a Moisés y no sabía de quién iba, de parte de quién iba. El Señor le dice, ven, diles que va de parte de yo soy el que soy. El Señor le está diciendo yo soy, antes que Abraham existiera, yo soy. ¿Y saben la reacción de los judíos? Yo creo que le triñaban se llama triñar, no, se mordían los dientes. De la rabia, dice en el verso 59, tomaron entonces piedras para arrojárselas. Ellos entendieron. ¿Qué entendieron? Que él estaba diciendo que era Dios, que él estaba diciendo que era más grande que Abraham, que él era antes que Abraham, todas las promesas que iban a Abraham iban destinadas a ver el día de él. Todo eso estaba diciendo y lo entendieron. Y les dio mucha rabia porque el Señor estaba destruyendo completamente su corazón tardío y mostrando la realidad del Evangelio, que es Cristo.
Y dice que tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús lanzó un rayo poderoso. ¿Qué dice? Se escondió y salió del templo y atravesando por medio de ellos se fue. Le tocó coger con habilidad, ¿no? Eso le tocó aquí. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué no les mandó un rayo? Porque no era su hora. No era el momento. Él iba a morir y él lo sabía. Pero él dice estos, ya les dejo el mensaje y me voy. Por eso él siempre, ustedes encontrarán esas partes donde él dice, hacía un milagro y le decía, no le digan a nadie. ¿Por qué? Porque no era su hora. Todo era un plan, parte de un plan eterno que fue determinado desde antes de la fundación del mundo en un pacto inicial, que fue el pacto que inició todo, que se llama el pacto de redención. Un pacto entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde planearon toda la salvación. Entonces Jesús habla de esto. Ahora, hermanos, hoy, en este capítulo 14, encontramos una gran verdad acerca de nuestro Señor. Y esa verdad es sobre su sacerdocio. Bueno, nosotros sabemos que un sacerdote, y sobre todo los sacerdotes del Antiguo Testamento, tienen un papel muy importante. Mateito, si quieres sácalo y cierra la puerta. Los sacerdotes tienen un papel muy importante, sobre todo el sacerdocio levítico. Si ustedes lo recuerdan, el sumo sacerdote una vez al año entraba al tabernáculo o al templo, y lo que el propósito de ellos era entrar al lugar santísimo y rociar la sangre de los animales sobre el propiciatorio para que pudiesen ser propiciados los pecados, la culpa de los pecados del pueblo. Esa era la manera como Dios, a través de ese sacrificio, perdonaba los pecados. Y recuerden que el propiciatorio, lo estudiamos en Hebreos, apunta directamente ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo y a su obra. O sea, realmente ellos estaban haciendo algo que estaba apuntando al futuro, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí, nosotros en este capítulo, ahora encontramos una verdad que es esa, el sacerdocio de Él. Pero que no es, hoy lo que vamos a repasar, porque ya lo hemos visto en predicación de Hebreos, capítulo 7, y lo vamos a repasar, es que el sacerdocio de Cristo no es como el sacerdocio de los levitas, que fue temporal, sino es un sacerdocio eterno. Hoy vamos a repasar eso, para que ustedes nunca lo olviden. Y además de ser eterno, es un sacerdocio especial. ¿Sí? No, el hermano leía en 1 Pedro 2:9, donde dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, dice allí. Y es verdad, nosotros tenemos 3 oficios. Usted, hermano, hermana también, las mujeres también, tienen 3 oficios. Somos reyes, somos sacerdotes y somos profetas. Pero no los profetas como hoy se enseña en las iglesias. Somos profetas, reyes y sacerdotes. ¿Por qué? Porque las promesas que leía mi hermano en Éxodo 19, en Ezequiel, en Jeremías, y que son promesas basadas en el nuevo pacto, el pacto de gracia, nos muestra el cumplimiento de eso. Finalmente nosotros llegamos a ser el pueblo de Dios. ¿Ah? Lo dice Apocalipsis 5:10. No lo tengo aquí. ¿Alguien tiene Apocalipsis 5:10? Y lo comparte ese texto. Creo que es ese. No creo que me haya desviado de Apocalipsis 5:10. Perdónenme, aquí muevo la ficha. ¿Qué dice? Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Tremendo, ¿no? Apocalipsis ya, y el final. Nos ha hecho reyes, nos ha hecho sacerdotes, y nosotros ¿qué? Reinaremos. ¿Está preparado para reinar? ¿Ah? ¿Qué hay en su mente? En nuestra mente nosotros hemos sido transformados por el Señor para hacer lo que quiere que seamos. Sacerdotes, reyes y profetas. Debemos aprender a aceptar esa realidad y amar a nuestro Señor. Dejar de vernos como sin compromiso delante de Él. Bueno, entonces aquí, esto que vamos a estar estudiando hoy está basado en la Biblia misma. En el Salmo 110, verso 4, el texto que nosotros encontramos es un texto muy conocido donde David expresa esta realidad. El rey David dice en el Salmo 110:4, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres, hablando de Jesús,
tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. O sea, aquí David está hablando del Señor, de Jesús, en el Salmo 110. Y no nos pueden decir que no, porque ya Jesús dijo que él era antes que Abraham, él era él. Y los salmos fueron posteriores. Estamos bien, bíblicos, ¿no? ¿Bíblicos o no? Si así es. Y está diciendo David, el Señor le dice, tú, Jesús, eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. En esta historia, hermanos, de Génesis 14 vemos que Abraham, y lo leímos, casi no podemos pronunciar los nombres de los reyes. Abraham rescata y libera a Lot, sus sobrinos. Recuerden que la semana pasada hablamos de cómo se separaron ellos y cómo se fue confirmando la voluntad de Dios en Lot, que los llamó a separarse de sus parientes, de su casa, para ir a la tierra que Dios le había prometido. Y aquí le pasó, recuerden que la decisión que tomó Lot, que lo vimos la semana pasada, ojalá escuchen el mensaje, los que no escucharon, como uno está andando por vista y el otro por fe. Y el que andaba por vista, que era Lot, se fue por la tierra pues, que le gustó, Sodoma y Gomorra. Y vimos cómo dice el texto, que la maldad de los hombres era terrible, era mucha, era grande en Sodoma y Gomorra. Entonces aquí viene una guerra de 5 contra 4, 5 reyes contra 4. Y entonces aquí Abraham rescata y libera a Lot después de haber sido llevado cautivo por 4 reyes. Uno era Kedor Laomer, el rey de Elam. Elam era uno de los reinos. El otro era Tidal, que era rey de Goín, otro reino. Otro era Amrael, rey de Sinar. Arioc, rey de Elazar. Y dice que pelearon ellos contra 5 reyes. O sea, se juntaron entre varios para pelear. Y los 5 contra los cuales pelearon fueron Bera, el rey de Sodoma, o sea, donde vivía Lot. Birsa, rey de Gomorra, eran ciudades hermanas vecinas. Sinab, rey de Adma. Semeber, rey de Saboín, y Zoar, rey de Bela. Y dice que derrotaron estos 4 a los 5. Los 4 contra 5 y los derrotaron y se llevaron todo. Los bienes, las personas, incluido a Lot. Se lo llevaron cautivo. Entonces leímos cómo Abraham es informado. Eso es todo hasta el verso 16, el verso 1. Cómo Abraham es informado de esto. Y él prepara a sus criados. Dios bendecía mucho a Abraham. Abraham fue escogido, pero además Dios lo bendijo mucho. A pesar de los errores que ya vimos en las prédicas anteriores, Dios lo bendijo, hermano. Es la gracia de nuestro Señor, como decía mi hermano Reino. Nosotros la embarramos, pero Dios, mire, es impresionante la gracia de Dios. A pesar de nuestros pecados y a pesar de nuestra infidelidad, Dios permanece fiel. Es increíble, ¿no? Mire cómo lo ve a cada uno. Entonces, bueno, él tenía criados y juntó 318. Y esos 318 se fueron y siguieron a esos reyes y cayeron de noche sobre esos reyes. ¿Y qué pasó? Lo leímos, los atacó y solo cuando escapaban ellos lo siguieron y lo derrotaron y recuperaron los bienes y recuperaron también a Lot. Las mujeres, toda la gente, todo lo que se había llevado lo recuperaron. Claro, uno dice 318 y demás criados, no eran hombres de guerra. Muestra otra vez, como a través de todo el Antiguo Testamento, cómo Dios bendice y Dios es el protagonista de estas guerras. ¿Sí? Y de pronto lo vamos a alcanzar a ver más adelante en Génesis. Pero Dios es así, porque Dios es el que se lleva la honra, Dios es el que lleva la gloria. Dios es el que se lleva la alabanza, porque en esas guerras donde somos pocos y no somos los más expertos en luchar, es donde Dios manifiesta su poder. Y eso también aplica para nuestras vidas, hermanos. Dios manifiesta su poder, solo que tenemos que reconocerlo. Entonces, después de este relato, entonces llegamos a una revelación impresionante. Y es la revelación de nuestro Señor Jesucristo, después de todo esto que acontece. Y ahí es cuando empieza el verso 17 al verso 20 de Génesis, que dice aquí en ese verso 17 y ese verso 20, cuando volvía de la derrota de Kedor Laomer, rey de Elam, no Eliam, sino Elam,
y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sal. Recuerden que Sodoma, el rey fue uno de los derrotados, ¿no? Y entonces sale feliz, y llegó Abraham con sus 318, salió feliz. Y dice que el que es el valle del rey, entonces también salió un hombre misterioso, no había aparecido antes en la escritura, se llama Melquisedec. Y mire, es interesante que ya llevamos y lo hemos estudiado capítulo a capítulo, versículo a versículo hasta el capítulo 14 y no, apenas apareció, ¿sí o no? O alguno lo había visto. No. Revelación especial, no. Aparece ahí, era Melquisedec. Y dice aquí que era el rey, además era otro rey de Salem, y además no solo era rey, sino que era sacerdote de Dios. Era sacerdote y rey, dice, sacerdote del Dios Altísimo. Sacó pan y vino y bendijo a Abraham. Eso fue lo que hizo ese sacerdote rey. ¿Y qué dijo él? Dijo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Él bendice a Abraham, pero también bendice a Dios. Él bendice a Abraham y bendice a Dios. Me llama mucho la atención porque cuando estábamos en Zipaquirá con mi esposa, años atrás, cuando estábamos en Zipaquirá, empezamos a juntarnos gente y yo les enseñaba eso, que nosotros podemos bendecir al Señor, y de hecho hay muchos salmos donde lo bendecimos. Y un hermano para él fue un exabrupto, él decía, ¿cómo es posible que nuestros labios sucios bendigan al Señor? No es bíblico bendecir al Señor. Y este hombre, este sacerdote, bendice al Señor y bendice a Abraham. Y si usted quiere decirle una oración, Señor, te bendigo, pueden serlo, bendecimos a nuestro Señor. Porque bendecirlo es decir que Él es benigno, Él es bueno, Él es misericordioso. Entonces, Él dice, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea Dios, el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano. Es lo que les decía, 318 criados no van a destruir a 4 reinos, sino fue Dios, el poder de Dios allí actuando. Entonces, ¿quién lo ve? El sacerdote. Él ve el poder de Dios, ve la soberanía, ve la gracia, alaba al Señor, bendice al Señor. Y es lo que le dice allá, aquí, que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces Abraham sacó, y aquí vamos a explicarlo un poquito más adelante. Entonces tenemos que recordar, hermanos, nuestras predicaciones de Hebreos, porque aquí necesariamente tenemos que ir a Hebreos 7. Todos los que estudiaron, y muchos de ustedes pues de pronto no las escucharon, esas están en internet, en YouTube. Si quiere escucharse toda la serie de Hebreos, mire, para entender la Biblia es fabuloso. Lástima que no grabamos la de Romanos, pero esa le ayuda mucho a usted a entender la Sagrada Escritura, Hebreos. Entonces volvemos a Hebreos 7. En Hebreos capítulo 7, el verso 1, allí en Hebreos 7:1, habla de este texto. O sea, el autor de Hebreos hace mención a Génesis 14 y habla de Melquisedec. Él habla de Melquisedec. Y el autor de Hebreos dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Ahí empieza en Hebreos 7:1 a introducir a Melquisedec. Y uno dice, pero este personaje fue tan misterioso, aparece de repente después de una guerra tremenda, y después de lo que hace Abraham, bendice a Dios, le da pan y vino a Abraham, y Abraham le da el diezmo. ¿Por qué es tan importante esta persona? Eso es lo que hoy vamos a recordar, que yo sé que ya se les ha olvidado a muchos de ustedes lo que hablamos esas veces. Entonces, algunos dicen que este Melquisedec es el mismo Jesucristo preencarnado, o sea que era Jesús antes. Entre esos hay reformados. Por ejemplo, está el hermano Núñez de la Iglesia República Dominicana. Él piensa esto, él dice que este Melquisedec fue Cristo que se hizo carne en esa época y se presentó ahí cuando llegó a Abraham. Otros dicen que este Melquisedec no es Jesucristo. Sí existió el personaje en carne,
pero él representaba lo que Cristo iba a hacer. O sea, es un tipo, se conoce como un tipo de Cristo, ¿sí? Y otros dicen que fue un ángel. Ese Melquisedec dice, no, ese fue un ángel. Y otros tienen algunas ideas, no las voy a mencionar porque yo no voy a hacerlo reír ahorita, pero algunas ideas un poco descabelladas, locas. Yo personalmente creo creo que Jesucristo no fue el mismo Melquisedec. Yo no creo que Melquisedec haya sido una preencarnación de Cristo. Yo no creo eso. Hay muchas evidencias bíblicas que nos muestran que no fue así. Entonces estamos en desacuerdo con mi hermano Núñez. La diferencia entre Núñez y yo, de una vez les digo, hermanos, de paso, es que él es famoso, es médico, tiene una iglesia grandísima, cantan lindo y yo no tengo nada. Tengo una gran esposa, unos hermosos hijos. Bueno, entonces creo firmemente, hermanos, que Jesucristo no es Melquisedec. Creo que fueron dos personajes diferentes, ellos dos. Lo que yo creo es que Melquisedec fue un tipo de Cristo, es decir, el personaje existió, pero el personaje, así como Abraham era un tipo de Cristo, Noé era un tipo de Cristo, Adán era un tipo de Cristo, pero existieron, los personajes existieron físicamente, solo que ellos mostraban lo que iba a ser el Mesías en el futuro, todos ellos. Entonces, para mí Melquisedec existió y era un tipo de Cristo, donde Cristo viene a ser el antitipo. O sea, ya les he explicado eso varias veces. De hecho, cuando predicamos Hebreos, vimos cómo el autor de Hebreos aplica directamente al Hijo de Dios lo dicho sobre Melquisedec, porque él ve esta semejanza, el autor de Hebreos, y eso es muy chévere verlo. Ahora es necesario decir una cosa, hermano. Moisés y el autor de Hebreos buscan demostrar una cosa, y es la que vamos a demostrar hoy, y es que el sacerdocio de Melquisedec, porque aquí nos dice que Melquisedec era un sacerdote y un rey, que el sacerdocio de Melquisedec es superior al sacerdocio levítico. Eso es el propósito. Entonces, pregunta de quiz, si les dicen en Hebreos 7 y Génesis 14, ¿qué es lo que buscan demostrar Moisés y el autor de Hebreos en cuanto a Melquisedec? Que su sacerdocio es mayor que el sacerdocio de los levíticos. Recuerden que el sacerdocio levítico es súper importante, que empieza con Aarón y con los hijos de Aarón. Y el sacerdocio levítico por todo el Antiguo Testamento se desarrolla, donde de ahí salían los sumos sacerdotes que iban cada año al lugar santísimo y donde estaban todos los sacerdotes haciendo la expiación por los pecados del pueblo con los sacrificios que Dios había establecido. Muy importantes. Pero está diciendo el autor de Hebreos y el de Génesis, pues se quedó los levitas en segundo lugar, porque hay un sacerdocio, una orden de sacerdotes que es mucho mayor, que es diferente pero es mucho mayor. Entonces ese es el propósito, y lo hace para sentar las bases estos autores y comprender que el sacerdocio entonces de Jesucristo es superior al sacerdocio levítico. Entonces demuestran que el sacerdocio de Melquisedec es superior al levítico para mostrar que el sacerdocio de Jesucristo es superior al sacerdocio levítico. Esto es muy importante porque hoy en día muchas personas, muchas iglesias se están animando con el tema mesiánico. Entonces quieren parecerse a los judíos, quieren hacer lo mismo, quieren hasta, si pudieran, volverían al sistema sacrificial judío. Quieren hasta ya al Señor Jesús, ya no le quieren decir Jesús en español, sino que si uno dice Jesús, dice ese no es. Jesús no es el nombre de él, Yeshua. Y está bien, Yeshua, si usted lo quiere decir, está bien, pero nosotros entendemos que nuestro Señor Jesús es superior a los judíos, a su sistema sacrificial, a su sacerdocio, a toda esa serie de cosas que Dios mismo le instruyó al pueblo para adorar. Jesús es superior, no inferior. No es que Jesús es un apéndice. Jesús es superior. Eso es lo que nos quiere demostrar. Bueno, no debo subir así la voz porque me quedo sin aire. Entonces en Hebreos capítulo 7, versos 2 y 3, el autor, para ampliar un poco esto que dice Génesis 14, 17,
Dice, ¿a quién? Ya está hablando de Melquisedec. Dice, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia. Él dice que ese Melquisedec, el nombre de él significa eso, rey de justicia. Y también rey de Salem. Esto es rey de paz. Él dice, tiene dos nombres ese Melquisedec, rey de justicia y rey de paz. Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, y ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Lo vieron en los versículos? Capítulo 7, versos 2 y 3, lo que hace el autor de Hebreos, dice, le pone nombre, dice, él es rey de paz, rey de Salem, rey, él es rey de justicia, no tuvo papá, no tuvo mamá, sin genealogía, dice, no tuvo principio de días, ni fin de vida, sino que es semejante ¿a quién? Al Hijo de Dios. ¿Dice que es el Hijo de Dios? No. No, dice semejante al Hijo de Dios. Por eso les digo que yo no puedo creer que Melquisedec fuera una preencarnación de Cristo, porque si no el autor de Hebreos hubiera dicho, Melquisedec es el Hijo de Dios. Núñez es una preencarnación. No dejen de escuchar a Núñez. Núñez es excelente pastor. De hecho, mi hermano Fernando, cuando nos vimos por primera vez, me decía, hermano, yo quiero ir a su iglesia y he escuchado a Núñez. Yo no sé si me estaba halagando o algo. Yo le dije, bueno, Núñez es bueno, es excelente, igual que Sugel Michel, son muy buenos. Tenemos diferencias, esta es una de esas diferencias. Y que él es médico y yo no. Bueno, entonces, la palabra nos informa que Melquisedec fue rey de Salem. Este nombre, hermanos, fue el nombre antiguo, rey de Salem. Salem fue el nombre antiguo que se le dio a la ciudad de Jerusalén. Entonces, Melquisedec era rey de ¿dónde? De Jerusalén. La primera parte del nombre Melqui, por si le quieren poner a sus hijos Melquisedec, Melqui significa mi rey. Entonces, en lugar hoy de decirle que la esposa le diga a uno mi rey, Melqui, mi rey. Y la segunda parte, Sedec, significa justo. Es decir, significa mi rey es justo, el nombre de Melquisedec. Así que en ese momento, cuando el rey sale a encontrar con Abraham, él era el rey de esa nación. Y por otro lado nos dice que además de ser rey, era sacerdote de Dios, sacerdote del Rey Altísimo. Bueno, en esa pregunta de quiz, en ese punto ya existía Aarón y sus hijos y el sacerdocio levítico. No. Él viene más adelante. Recuerden que Aarón es hermano de quién? De Moisés, y él viene más adelante. O sea, entonces hay un sacerdocio que es el de ese Melquisedec especial. Entonces el texto también nos informa que este rey sacerdote salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, cuando Abraham está regresando de derrotar a Kedor Laomer, rey de Elam, y a los otros. También sale el rey de Sodoma, que fue el derrotado, y eso lo vimos, es decir, Bera. Y en este punto es cuando, en este texto aparece Melquisedec. Eso es muy importante. Yo sé que de pronto algunos de ustedes han leído este texto, lo pasa rápido, ¿no? Melquisedec, qué raro este Melquisedec. Mira la importancia. Luego en Génesis 14:20, entonces el autor Moisés dice, porque este Melquisedec dice que este salió y sacó pan y vino y bendijo a Abraham, y lo bendijo de esta manera en el 6:20, bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Mire cómo se refiere a Abraham. Bendito seas tú, del Dios Altísimo. Muestra varias cosas. Que tenía información de Abraham, que sabía que Abraham era un escogido de Dios, que sabía que a Abraham le pertenecía a Dios, porque fue llamado, o sea, este rey sabía hartas cosas. Y dice, creador de los cielos y la tierra. Además de Dios, manifiesta claramente que él entendía la soberanía y el poder de Dios. Y dice, y bendito sea Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano. Tanta teología en un solo versículo. Y le dijo a Abraham, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Bueno, aquí ese rey sacerdote, voy a empezar a usar eso, el rey sacerdote, entonces bendice a Abraham y a Dios. Y entonces Abraham le da la 10ª parte
Y aquí quiero aclarar algo. En este momento todavía no existía la ley. Recuerden que cuando Dios establece el tema de los diezmos, es después, Moisés, Éxodo 20. ¿Sí? Entonces aquí la palabra que utiliza en hebreo es acrotina, que es una palabra que cuando uno estudia en el texto se da cuenta que él recuerden que lo que agarró Abraham cuando él recupera todo es un botín. Eso no es resultado de su trabajo, ni que de la obra de labrar la tierra, ni de vender el ganado. Eso es el botín. Lo que se habían robado todos estos reyes de la pelea que tuvieron contra los 5 y que saquearon pues a Sodoma y a Gomorra, y se llevaron a la gente, se llevaron a Lot, se llevaron todo. Entonces todo eso lo recupera Abraham. De ese botín, porque eso es un botín robado, que lo recuperó Abraham, y que Abraham más adelante dice que no le pertenece. Él dice, a mí no me pertenece, porque él lo manifiesta. Perdónenme, yo no sé dónde dejé mi Biblia. Así, ay, ¿por qué me escondes la Biblia? Bueno, entonces en el texto, es que no lo... Gracias, mi hermano. Gracias, mi hermanita. Entonces en el texto, no lo puse aquí, pero si ustedes, vamos a Génesis 14. Allí en Génesis 14, si ustedes se dan cuenta más adelante, cuando el rey de Sodoma le dice que él se quede con toda esa riqueza, con todo ese botín, y que le devuelva solamente las personas. Eso está en el verso 21. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. O sea, tú recuperaste todo ese botín, dame las personas. ¿Sí? Entonces Abraham le dice al rey de Sodoma, mire lo que le dice el verso 22. He alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. ¿Se quedó Abraham con algo? No. Abraham le dio todo. Entonces, cuando dice que le dio la 10ª parte a Melquisedec, la palabra acrotina significa lo que está encima del botín. Y lo que está encima hace referencia a lo mejor. Entonces le dio algunas cosas. No es que cogió y a ver, ¿cuánto es? Calculadora, 10%. Yo creo que sería muy difícil de calcular el 10% de todo eso. El diezmo aquí, acrotina, significa que le dio lo de la parte de arriba del botín. Entonces esto fue una ofrenda voluntaria de Abraham. Eso se llama así, una ofrenda voluntaria de Abraham en gratitud. ¿Por qué? Por la victoria, porque él le ha dicho, mire, Dios fue el que puso en tus manos al enemigo. Entonces él le dio una ofrenda voluntaria. ¿Sí? Esto no fue algo ordenado por Dios. Dios no le dijo, tienes que pagarle el 10% a Melquisedec, no. Ni una costumbre tampoco de Abraham, porque Abraham llega a los 170 años y no existe un solo relato en la escritura de que alguna vez hiciera esto de nuevo. Entonces, si uno va a tomar ese texto para hablar del diezmo, ya perdió el año. Porque primero, entonces dice que mal diezmador era Abraham. Lo hizo una vez y en todos los 170 años ni una otra vez lo cumplió, porque no es un mandato de Dios. ¿Sí? Entonces es bien importante que lo tengamos en cuenta. Esto es simplemente para afirmar que nosotros explicamos o no explicamos el diezmo de la iglesia basándonos en ese texto de Génesis. Nosotros no usamos ese texto. Sí, para nosotros, y el diezmo fue un impuesto. Y así así está en la escritura, era un impuesto donde tenían que dar ni siquiera el 10, sumaba todo el 23%, y se daba para mantener el templo, para mantener a los levitas. Era un impuesto que se exigía en el gobierno teocrático de Dios, porque era un gobierno donde él era el presidente. Era una teocracia, eso se llama así, teocracia. Nosotros estamos ahora en una democracia, y por la voluntad y soberanía de Dios. Entonces nosotros, por ejemplo, aquí en nuestra iglesia, las reuniones no recolectamos diezmos. Qué descanso, ¿no? No tienen que llenar un sobre, no tienen que poner su nombre, yo no tengo que hacer un Excel y poner, hermano Mauricio, sobre
10%, pues gana como más, ¿cierto? Hermano, no está calculando bien. No, eso no es para nosotros. El diezmo se acabó cuando se acabó esa teocracia en el gobierno civil de Dios. Era para el pueblo de Israel. Nosotros que enseñamos la ofrenda voluntaria. Ya en el Nuevo Testamento no se habla de diezmo, sino se habla de dar como cada uno propuso en su corazón. ¿Sí? Entonces el que quiera y entienda que esta es una obra de Dios, que es para el servicio de Dios y que entienda que hay gastos, que pagarle a cada pastor Raymond 20 millones y las prestaciones, yo me gano 20 y medio. Ninguno de los dos tenemos ingresos por esto, que no es el interés. Nosotros servimos de corazón. Eso es para pagar el arriendo y las cosas que adquirimos para tener la reunión. Pero el propósito es que muchos tienen miedo y cogen a Melquisedec y lo cogen. Ahora les voy a mostrar por qué, porque en Hebreos vuelve a mencionar este tema del diezmo y lo cogen para decir, ve, el diezmo está vigente, no solamente fue parte de la ley, sino que Dios mismo desde el principio estableció eso para que así fuera. ¿Cuál es el temor? Si un verdadero creyente ama al Señor y ama a su iglesia y sabe lo que está haciendo, va a ofrendar. Bueno, otros sobres, nada, nombres, nada. Ponemos simplemente una cajita y el que quiera, deposita. El que quiera lo sabe. Es ultra secreto. Es decir, hay 3 personas que son los que se encargan de organizar esto. No es un mensaje sobre la ofrenda, pero quiero aclararlo porque lo vamos a volver a tocar ahorita. Entonces, así Melquisedec era un tipo de Cristo porque él era rey y además era sacerdote, así como Cristo fue rey y sacerdote, o es rey y sacerdote sobre su trono. Zacarías lo dice en Zacarías capítulo 6. Zacarías capítulo 6, Zacarías capítulo 6, verso 12 y 13 lo dice, hablando sobre Jesucristo, hablando sobre sus oficio como sacerdote y como rey. Dice Zacarías 6, 12 y 13. Y le hablará diciendo, este es un profeta, ¿no? Recuerden que Jesús en Lucas 24 dice, no creyeron a quién, a los profetas. Entonces dice, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón, cuyo nombre es el renuevo. Y eso es bonito estudiar la escritura porque uno encuentra a Cristo, encuentra los nombres que tiene el Señor, son increíbles. El cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Perdón, no fue Salomón el que edificó el templo del Señor. Ya les he explicado varias veces en 2 Samuel cuando el Señor le promete a David antes de morir que su templo, que su reinado no tendría fin, sino sería eterno. Y estamos hablando del reinado de ¿quién? De Cristo. Y les he explicado que cuando habla del templo, estaba hablando de cuando Cristo se encarnó. Y dice que se hizo carne, y la palabra en griego es que se tabernaculizó, hablando que Él es el templo. Es un tipo. Entonces aquí dice, Él edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y Él llevará gloria. Y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado. O sea, era rey, pero también habrá sacerdote. Y consejo de paz habrá entre ambos. Recuerde que el Hijo se va al cielo, atraviesa el cielo y se sienta a la diestra del Padre. Tremendo, ¿no? Tremendo como Zacarías en su conocimiento puede ver que él era un sacerdote rey. Nuestro Señor Jesucristo. Que sea sacerdote y rey prefigura esos 2 de los 3 oficios que les decía que nos enseña la Biblia. El de sacerdote, el de rey y también el de profeta. Mientras que Aarón, cuando hablamos del sacerdocio de Aarón, en este sentido no podía ser un tipo de Cristo, o sea, en el sentido del sacerdocio. Aarón no es un tipo de Cristo. Melquisedec sí. Por ser solamente sacerdote. Aarón no era rey. ¿Sí? Entonces no puede ser un tipo. El otro sí, porque era rey, sacerdote. ¿Quedó claro eso? Ahora, en cuanto a la obra de la expiación por los pecados, que era lo que hacía el sumo sacerdote cuando entraba una vez al templo, entonces el sacerdocio levítico sí era un tipo de Cristo. No era un tipo de Cristo en el sentido de que Aarón no era sacerdote rey, pero sí era un tipo de Cristo en el oficio de expiar los pecados una vez al año en el lugar santísimo, que eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo, lo que hizo por nosotros, por eso usted está aquí. ¿Sí? Bueno,
Esas son cosas teológicas, pero nos ayuda mucho a manejar el lenguaje y a entender lo que dice la Escritura. Y sabemos que el sacerdocio de Aarón tenía otra característica. Fue temporal. Fue temporal, se acabó. Y aquí nos dice que el sacerdocio de Melquisedec es para siempre, como el de Jesús. Es un sacerdocio eterno. Por eso el título del mensaje hoy es ese: el sacerdocio de Cristo es un sacerdocio eterno. ¿Saben por qué? Porque Cristo sigue intercediendo por usted. Porque Cristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Porque el sacrificio por nuestros pecados fue Él mismo para llevar nuestras culpas. Él fue sacerdote y al mismo tiempo ofrenda. El sacrificio. Tremendo, ¿no? El mismo sacerdote y al mismo tiempo sacrificio. Es perfecta la obra de Dios, lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces, sabemos que ese sacerdocio de Aarón fue temporal. Él murió y él debía transferir su sacerdocio, porque aquí se está escrito a sus hijos, y sus hijos seguían siendo los sacerdotes y los sumos sacerdotes. Pero el autor nos habla de la inmortalidad del Hijo de Dios. Dice aquí de una aparente inmortalidad de Melquisedec, y aquí es donde muchos, entre esos Núñez, dicen, no, pues si era inmortal Melquisedec, pues ese es Jesús. ¿Sí? Ahí es donde hace la conexión. Pero aquí, digamos, las escrituras apoyan más el tema que él fuera un tipo de Cristo. Bueno, ahora es interesante que ustedes leen a Melquisedec y nos habla, el autor de Hebreos tiene razón, no tenía papá, mamá, no decía su origen, ni genealogía, ni hablaba de su principio, ni cuándo murió, ¿cierto? No nos lo dice la escritura, el cuándo murió. Pero ¿cuántos personajes en la escritura hay así que no nos dice cuándo murieron? A ver, uno. ¿Quién murió? ¿De cuándo murió? ¿Quién? Enoch. No, uno que no, que diga que la Biblia no mencione su muerte. ¡Muchos! Muchos, sí. ¡María! La madre de Jesús. La Biblia no dice nada. ¡José! Y bueno, usted puede poner a muchos, ¿no? El mismo Pablo, entendemos por la tradición que él murió, y en 2 Timoteo nos habla de su fin, pero no lo menciona su muerte. Entonces, no por eso decimos que porque no menciona la Biblia su muerte, son eternos, ¿sí? Entonces, una conclusión teológica allí no es válida, ¿sí? Por el hecho de mencionarlo, no, pero ellos sí lo argumentan así. Entonces, en Hebreos 7:3, ¿qué dice el autor de Hebreos? Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio, que ni tiene fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Además, el autor lo presenta como Rey de justicia y paz, dos términos que caracterizan a Cristo. En Isaías, cuando ustedes leen Isaías 9, ojalá tengan en presente siempre ese texto, porque nos habla de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Isaías 9:6. Dice, porque un niño nos es nacido. ¿Les suena? Mateo capítulo 1, Lucas. Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe de paz es uno de los nombres que tiene ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo, y es el mismo significado del nombre y lo que dice el autor de Hebreos es sobre ¿quién? Melquisedec. Luego Melquisedec es un tipo de Cristo. Y en Isaías 11:5 vuelve a mencionar, allí en Isaías 11:5 dice, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura, hablando de Cristo. Entonces, Hebreos está lleno de esto, hermanos. Podemos leerlo otra vez, escuchar los mensajes sobre este capítulo de Génesis, y nos muestra cómo ese sistema que manejaban los levíticos, el sistema sacrificial de ellos era insuficiente. Algunos pueden pensar que el sistema sacrificial de los levíticos quitaba el pecado, pero aprendimos en Hebreos 10 que no, porque Hebreos 10 no quitaba el pecado realmente. No, la sangre de los toros no quitaba el pecado. ¿Sí? Los dejo intrigados, y los que ya escucharon ya saben toda la historia, pero en Hebreos 10 nos lo enseñan. Entonces, lo que ofrecían ellos era algo simbólico, es decir, animales sacrificados que representaban el gran sacrificio del Cordero de Dios, que sí quita el pecado del mundo en el futuro. O sea, los animales representaban ¿a quién? A Cristo. Por eso es que Juan, cuando ve a Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Entonces los que son hoy mesiánicos y que quisieran volver al sistema sacrificial, lo que están diciendo es que quieren irse por algo que es inferior a lo que Cristo hizo. Quieren hacer algo inferior, cuando Cristo es todo. Nuestra iglesia es cristocéntrica. De hecho, a mí cuando alguien me habla de eso, esta persona no entiende el valor de Jesús. No entiende el valor de nuestro Cristo. No entiende quién es nuestro Dios, el Hijo de Dios. Quiere volver a las formas, a las sombras, a las cosas que todavía no tenían significado. Entonces aquí lo vemos la diferencia. Por eso Jesucristo debía ejercer un sacerdocio de una orden diferente a la de Aarón. Por eso es que en el texto dice, en el texto de Génesis 14 dice que él era de la orden de, y lo dice el Salmo 110, de la orden de Melquisedec, mostrando que hay una orden de sacerdocio que es el de Melquisedec y una orden de sacerdocio que es el de los levitas. ¿De qué orden era Jesús? Melquisedec. No era de la orden de los levitas. Eso nos tiene que quedar claro a nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque la orden de los levitas no quitaba el pecado. La orden de Melquisedec, o sea, Jesús, sí quita el pecado. ¿Ok? Muy bien, teólogos tremendos. En Hebreos 7, 4 y 5 dice: considerad pues, dice el autor, cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, le dio diezmos del botín. Ciertamente lo que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Entonces, hermano, aquí es donde les digo que vuelven a tomar el tema del diezmo y lo conectan, porque aquí ya mencionan los hijos de Leví. Entonces, Abraham le dio ese porcentaje del botín de guerra, y el autor menciona aquí a los hijos de Leví. Pregunta de quiz. Cuando Abraham está en el relato de Génesis 14, ¿ahí ya existen los hijos de Leví? No. Leví fue un hijo de ¿quién? De Jacob. ¿Y Jacob fue un hijo de quién? De Isaac. ¿Y Isaac fue un hijo de quién? De Abraham. O sea, 4 generaciones, estamos hablando de 4 generaciones. Entonces, cuando esa pregunta es respondida, nosotros entendemos que ellos no existían, sino que vendrían a partir de la tercera generación de los descendientes de Abraham. Entonces, la pregunta es: ¿por qué el autor habla de esto? Estamos hablando del autor de Hebreos apuntando a Melquisedec. Y la respuesta es para demostrar que la tarea de recolectar este impuesto del diezmo pertenecía a los levitas y sacerdotes, y estos mismos levitas, después de recaudar ese impuesto, debían darlo al sacerdote. Bueno, hay un texto anexo, no lo vamos a leer, pero quiero que observen con cuidado algo. Él utiliza los nombres en forma representativa. A Abraham lo llama patriarca en ese texto, que es la cabeza de la familia o nación, y a Leví se refiere a los descendientes de Abraham. O sea, él está hablando del padre y de los descendientes. Otra vez, recuerden la descendencia de Abraham, ¿sí? Que se convierten en sacerdotes, y los mencionan para explicar eso. Unos son sacerdotes y tomaron del pueblo los diezmos del pueblo, y estos salieron de los lomos de Abraham. ¿Qué significa? Iban a ser descendientes de Abraham, pero ellos pagaban impuestos. Ahora, ¿por qué quiere hacer esto? Él quiere mostrar que aunque eran ambos grupos descendientes de Abraham, los sacerdotes como descendientes de Leví, como eran el sacerdocio levítico, eran más respetados por el pueblo, por ser no solamente sacerdotes, sino que ellos tenían que cumplir el mandato de Dios de recaudar lo que iba a sostener al sacerdocio y al templo. Tenían mucha importancia los levitas y Aarón. Tenían mucha. Ustedes cuando miran el Antiguo Testamento se dan cuenta que el sacerdocio levítico era muy, muy importante. Y tenía mucha, mucha importancia. Entonces lo que el autor quiere mostrar es eso, que el sacerdocio de Melquisedec es más importante que el de los levitas y el de Aarón. ¿Sí? ¿Sí? Luego, el tema de que quien recibe el diezmo es superior, ¿sí? Es muy, perdón,
por ser quien recibe el diezmo, es superior a Abraham. Recuerde que el que está dando el diezmo, ¿quién es? Abraham. Se lo está dando a Melquisedec. Está mostrando lo que los levitas hacían, que era que daban el diezmo finalmente a los sacerdotes. Aquí está diciendo, el superior es Cristo, porque el Melquisedec es un tipo de Cristo. Entonces, por eso, por ser un tipo de Cristo, lo que está explicando es que el sacerdocio, y lo repito, de Cristo es superior al sacerdocio levítico, y esto lo vemos en dos versos. Uno está en Hebreos 7, 6, 7, dice: pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Bueno, él lo explicó mejor que yo. Sí, el autor de Hebreos. Como lo hemos enseñado, hermanos, en estos domingos, sabemos que antes del encuentro de Abraham con este Melquisedec, el personaje extraño, ¿sí?, ya había Dios hecho las promesas a Abraham. ¿La recuerdan? La hemos estudiado, las promesas que Dios hizo. En Génesis 12, 2, 3 dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendito. De bendición bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. En este punto vamos cerrando, hermanos, porque yo lo que quiero mostrarles es lo que quería que entendieran desde el principio, es que el sacerdocio de Cristo es un sacerdocio eterno, que Cristo es nuestro gran sumo sacerdote, que Cristo es de una orden especial, superior al pueblo, al sacerdocio que tenía el pueblo de Israel, ¿sí? Y de hecho en Hebreos 8 el autor dice: y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Entonces eran mortales los que recibían los diezmos los sacerdotes, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, nuestro Señor. De Cristo se da testimonio de que vive. Eso es lo que dice la Escritura, y no está hablando de que Melquisedec vivió para siempre. El tipo de Melquisedec mostraba que su oficio de rey sacerdote en la persona de Cristo iba a ser para siempre, un sacerdote para siempre. ¿Esto en qué nos impacta a nosotros, hermanos? Y haciendo ya una reflexión práctica, es que nosotros como cristianos tenemos a uno que no es un sacerdote de una iglesia. Yo tengo un oficio de sacerdote, pero el sumo sacerdote de ustedes es Cristo. Es Cristo. Él es el sumo sacerdote, Él es el mediador. Él es a quien podemos ir para que Él cubra nuestros pecados, para expiar nuestros pecados. Nosotros no tenemos que ir a personas. Nosotros los pastores estamos para ayudar, estamos para servir, para proclamar el evangelio, para escuchar, para orar por la iglesia. Pero el que perdona los pecados es nuestro Señor, porque Él fue el que no solamente fue el sacerdote, sino fue también la ofrenda por nuestros pecados. La ofrenda, Él también fue la ofrenda por nuestros pecados. Entonces aquí, hermanos, vamos a concluir con cómo empezamos. Cuando Jesús está resucitado, y en varios momentos de su vida le está diciendo a su pueblo: ojo, porque la Escritura habla toda de mí. Y como dice en Juan 8, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Él, cuando encontró a Melquisedec, estaba viendo la figura de aquel que habría de venir. Por eso Jesús dice: y lo vio. Y lo vio. Él vio, él entendió que vendría un sacerdote y rey. Entendió las promesas. ¿Por qué me enfatizo tanto en esto? Porque cuando llegamos a Génesis 15 y Génesis 17, donde dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia, todo esto hace parte de todo el engranaje de que Abraham haya creído. Cómo Dios obró en la vida de Abraham. Y mire cómo él va entendiendo poco a poco. Dice que levantó su mano al Señor y le dijo al rey de Sodoma: yo ya prometí, yo no me voy a quedar con nada. Porque ¿a quién se lo prometí? ¡Al Señor! Él ya tenía una relación con el Señor. Y vemos cómo va evolucionando. Ojalá en nuestra vida, hermanos, nuestra relación primordial sea con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es nuestro sacerdote. Cuando usted está orando, cuando usted viene a la iglesia, está entendiendo claramente que solamente a través de Cristo nosotros podemos tener redención.
perdón de pecados. No hay otra forma. No hay otra forma. Yo no puedo simplemente decirle a usted tus pecados te son remitidos. ¿Sí? Una interpretación que hay de los evangelios. Entonces, pongamos con fe, confianza como Abraham, nuestra vida en las manos del sumo sacerdote, que es eterno para siempre, nuestro Señor Jesucristo. Y oremos para que Él nos siga guiando desde ese tiempo antiguo hasta hoy y hasta la eternidad. Porque nosotros, dice en Apocalipsis 5:10, somos reyes y sacerdotes y reinaremos con Él. ¿Cuánto tiempo? Amado Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por ser tan bueno y misericordioso. Sabemos que es un tema largo, pero te damos gracias porque nos has enseñado, nos has mostrado, Señor, cómo tú estás presente en todas las Escrituras. Nos has mostrado, Señor, cómo aún en el Antiguo Testamento, hace miles de años, tú, Señor, estabas mostrando tus propósitos eternos. Estabas mostrando, Señor, que un día ibas a venir y ibas a darnos a nosotros salvación y vida eterna a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Te ruego en el nombre de Jesucristo que bendigas a mis hermanos, que nos animes a todos a estudiar más las Escrituras, a encontrar a Cristo, a gozarnos de saber que nuestro Señor tiene todo un plan eterno, bien detallado, en el que podemos nosotros confiar en las Sagradas Escrituras. Te amamos, oh Padre, y oramos en el nombre de tu Hijo, el nombre que es sobre todo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a detener esto y